No estamos solos. Muy bien. Día domingo. Nos gustaría estar en la casa descansando. ¿O no? No. Muy bien. Es mejor estar acá, ¿no? ¿Cierto? En vez de estar durmiendo. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes quiere ser usado por Dios? Y ojo, espere, no me conteste así, amén, enseguida, tan rápidamente. No, quiero que piense. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Esperen un poquito. Y no estoy hablando del tema de estar un día domingo, un día miércoles, de poder cumplir con la iglesia, de poder cumplir en definitiva a niveles denominacionales, ¿no? Con nuestras responsabilidades, entregando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras semillas. Porque creemos en todo eso. Creemos que Dios bendice a través de eso. Cuando dejamos de hacerlo, lógicamente, cortamos el chorro. Y de una u otra manera perdemos la plata por otro lado. Es así. Si Dios no está a cargo de nuestros recursos, los tiene otro. Pero no estoy hablando de eso porque es algo que todos cumplimos, todos hacemos. Estoy hablando del otro sentido, ese que tiene que ver con ser usado por Dios. Ser usado por Dios. ¿Usted me está entendiendo? Salimos de la esfera del tema religioso. Eso es ser usado por Dios. Eso de que sepas que lo que hiciste tenía que ver con lo que Dios te mandó a hacer. Y que cuando lo hiciste, viste el resultado porque Dios te respaldó, te dio no solamente las fuerzas, no solamente te dio los recursos para poder hacerlo, sino que además ves la obra de Dios. Póngase a pensar un poquito en los apóstoles. Póngase a pensar en los hermanos que han estado ante nosotros. Póngase a pensar en esos hermanos que disfrutaron de una presencia de Dios. De esa presencia que te llena, que te invade, que te completa todo, que te hace salir de la comodidad en lo que estás, en la rutina en la que estás, y en la cual nos metemos muchas veces, y creo que más veces de las que nosotros pensamos, en esa rutina, ¿sí? Esa rutina. Eso de buscar al Señor, eso de tener esos tiempos en donde la presencia de Dios sea tan palpable, tan visible, que no es la presencia esa que nosotros creemos que es así, ¿no? Porque oramos al Señor, le largamos todo nuestro bagaje de cosas y no lo escuchamos, sencillamente no lo escuchamos, porque estamos más interesados en que Él nos solucione las situaciones que nosotros vivimos. O cumpla nuestros propios deseos, ¿cierto? ¿Quién no tiene deseo? ¿Quién no tiene anhelo? ¿Tenés anhelo, Mateo? ¿Tenés necesidades? ¿Tenés necesidades también? ¿Alguna tenés? Por ahí, algunas necesidades. Todos tenemos, ¿o no? Anoche hablaba con mi esposa y hablábamos de un video que escuchamos y que tenía, y decía... La pregunta era de un periodista, ¿no? De un muchacho que iba con un micrófono y decía: si yo te ofrezco $1.000.000 y te ofrezco 5 minutos con Jesús, ¿cuál elegís? Creo que algunos lo han visto, ese video. Y el muchacho lo sorprendió porque le dijo: yo quiero $1.000.000. ¿Pero cómo? Dice: ¿no quieres a Jesús? No, le dijo: déjame explicarte. Porque uno pide de acuerdo a la necesidad que uno tiene.
Dice, yo la necesidad mía es $1.000.000, porque a Jesús ya lo tengo en mi corazón. Dice, ¿para qué necesito 5 minutos con Jesús? Ya todos los días estoy con Jesús. Necesito $1.000.000. Y a veces nosotros pensamos de que nosotros no tenemos necesidad. Y tenemos necesidades, por supuesto que sí, claro que sí. Oye, Pepa, aquí podemos hacer, entre los que estamos, podemos hacer una lista grande, ¿o no, Seba? Grande de necesidades, de deseos que tenemos, anhelos que tenemos. Podemos hacerla en esta mañana, pero no es la idea. La pregunta era, ¿cuántos queremos ser usados por Dios? Que cuando llegues a un lugar, sepan de que no sos la persona o no sos una persona común y corriente. Que cuando estás trabajando, tu presencia misma esté impregnada de una santidad tan grande que hace que los demás se den cuenta de que sos distinto. Que las personas tengan necesidad de arrimarte a vos, de arrimarse, para contarles tus problemas, sus problemas, y que sepa de que vos y yo puedo orar por ese problema, orar por esa situación, y que Dios responda a esa oración. Ser usados por Dios. Hay un enfermo. Poner nuestras manos sobre los enfermos que sean sanados en forma inmediata. O a través de un proceso. ¿Quién no quiere eso? Yo recuerdo que tenía 12 años y en mi casa había un grupo de oración de jóvenes, en la casa de mis padres, que iban toda la noche a orar. Empezaban a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, y eran las 2 de la mañana, estaban orando, estaban clamando, estaban pidiendo, estaba la manifestación del Espíritu Santo, derramar lenguas. Habían lenguas angelicales, habían profecías, había revelación de la palabra. Y yo decía, wow, ¿ese es el Dios? Sí, ese es el Dios. Y ese es el Dios que yo aprendí a conocer. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque bueno, estamos nosotros. Después le pedí a Isaac que no saque esto al aire, sino lo grabe sencillamente, porque después lo quiero compartir con el resto, los que no vinieron. Pero hemos estado en un proceso. Desde final del año hemos estado en un proceso. Y el proceso ha tenido que ver con la palabra que Dios ha ido soltando durante todos estos domingos. El último domingo del año, de alguna manera lo refrescaba Andrés el domingo pasado, la palabra de Dios dijo, este año 2024, atrévete a lanzarte, a salir del barco. Lánzate. En tus proyectos, en tus anhelos, en tus deseos, en todo, lánzate. Porque yo voy a estar ahí. Si te caes y te estás por ahogar, yo te voy a dar mi mano y te voy a levantar. Bien. Próximo domingo. Dios nos dice, pero come tu pan con gracia, con gozo. Bebe tu vino. Disfruta del día que yo te voy a dar. Disfruta de la frutilla, ¿se acuerdan? La frutilla. Disfruta de frutilla. Y estaba relacionado. Dijo, bueno, lánzate, pero disfruta. No te empeñes nada más que en una cosa de que, ay, no me resulta. No, tal vez no te va a resultar en el momento, pero yo voy a estar ahí para ayudarte. Pero disfruta del día. Disfruta de las cosas que yo te voy a empezar a dar. Todos los días. Disfrútalo. El domingo pasado se habló de los milagros que vienen de un corazón dispuesto. Cuando estamos con un corazón dispuesto vienen los milagros. Y habló de Pedro. O sea, hay un corazón, tiene que haber un corazón. Si no hay un corazón dispuesto, ni por más que Dios quiera, no se va a dar. Es sencillo ese tema. Porque Dios no obliga a nadie. ¿Bien?
Por ahí los chicos pueden venir obligados por decir una cosa, porque lo manda su mamá. Pero Dios no obliga a nadie. Están los que están. Por eso están los que están. Porque Dios no está obligando a nadie a venir. Por supuesto, después todo tiene consecuencias. Porque en un momento dado el Señor dijo, si ustedes se alejan de mí, yo me alejo de ustedes. Si ustedes se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. No es muy difícil, alguien dijo alguna vez, hace varios años atrás, me dijo, el Evangelio no es difícil de entenderlo. Los que lo hacemos complicado somos nosotros, hacemos el Evangelio difícil, complicado. ¿Verdad? Pero el Evangelio no es difícil de entender. Yo me acerco a Dios, Dios se acerca a mí, yo me alejo de Dios, Dios se aleja de mí. Yo no cumplo con Dios, no le puedo pedir nada, sencillamente. Digo, bueno, ¿con qué derecho venís? Entonces, cuando pensaba en todo esto, pensaba en el tema de los empresarios. Cuando un empresario va a contratar a una persona, va a contratar los servicios de una persona, normalmente uno se pregunta, ¿y qué requieren los empresarios de esas personas? Bueno, si uno pudiera responder, dice, bueno, que trabajen duro. Que no sean personas que le saquen la vuelta, ¿no?, al asunto. O sea, que no pierdan tiempo, que en definitiva sean responsables, sean honestos, sean íntegros. Eso es lo que busca un empresario. No busca otra cosa, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos de Dios, ¿Dios puede pensar algo distinto? Dígame, ¿puede pensar algo distinto? No. Dios piensa igual. Dice, yo quiero contratar los servicios, si lo puedo ejemplificar de esa manera, ¿no? Que no es así. Digo, Dios dice, yo quiero usar una hija, yo quiero usar un hijo, yo necesito usar a alguien que definitivamente durante la semana hable de mí, hable de mi hijo. Y que no pare hasta que esa persona se convierta a Cristo, se convierta a mi hijo. Yo necesito contratarlo. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué es lo que voy a pedir de esta persona, de este hijo? Que trabaje duro. ¿Sí? Que no le saque vuelta, no le saque la vuelta. Eso famoso sacarle la vuelta de nosotros de pretexto, ¿no? Que sea honesto o honesta. ¿Sí? Que sea una persona en definitiva que sea responsable con lo que yo le voy a entregar. Porque si no es responsable con lo que le voy a entregar poder. Poder para sanar, poder para restaurar, poder para orar, poder para establecer el reino. Poder, te va a entregar poder. Dios nos entrega poder. Poder. En nuestras manos hay poder. Por eso que los apóstoles dijeron, pongan las manos sobre los enfermos, pongan las manos sobre los necesitados, pongan las manos. O sea, en nuestras manos hay poder. Y Dios nos entrega poder. Entonces dice, yo quiero que este hijo o esta hija sea en definitiva usado por mí. Pero yo no puedo contratarlo o traerlo si no es responsable, si no trabaja duro, si no es serio, si no es honesto, si no es honesta. ¿Bien? Entonces, cuando yo pensaba en esto, pensaba en cómo hizo el Señor para buscar a los apóstoles. Llamó a hombres ociosos. Llamó a hombres que estaban trabajando. Estaban metidos en sus cosas. Ya vamos a ver algunos casos, pero estaban metidos. Entonces, pero sin embargo, no solamente a los que estaban trabajando, sino también llamó a esos que él sabía que tenían una voluntad, una capacidad para servir en su causa.
a esos hombres que tenían esa capacidad, esa voluntad, a los otros que estaban trabajando y que tenían todas las fuerzas, todas las energías, llamó el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dijo, a la verdad, ¿no? La mies es mucha. Y Él dijo, malos obreros son pocos. Y hace esta oración, y pide que se haga esta oración. Rogad, o sea, oren al Padre, oren pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Porque evidentemente Dios no está encontrando personas responsables que trabajen duro, que sean honestos, que sean íntegros, que no le saquen la vuelta para poder derramar su poder sobre las personas y que sean usados. Porque si no, el Señor Jesucristo nos hubiera dicho, rueguen, porque hay pocos obreros. O sea, hay pocos disponibles. Hay muchos en la tribuna, pero pocos disponibles. Pocos que hacen cosas. Pocos que son capaces de tomar la causa y llevarla y poder hablarle al vecino, a la vecina, al que trabaja, al que no trabaja, hablarle. Son pocos, son muy pocos. Y Él dice, rueguen, oren, porque no hay muchos. Entonces, hay muchísimas personas y muchos cristianos que han comprado la salvación y son salvos. Porque la palabra de Dios dice que cualquiera que confiese con su boca que Jesucristo es su Señor será salvo. Amén, estamos de acuerdo. Tenemos muchos que son salvos. Y nadie le va a quitar esa salvación. Pero hay muchas personas que están ocupadas para servir a Dios. Están muy ocupadas. Y cuando uno como pastor, la frase que más se escucha normalmente, casi siempre es, soy una persona muy ocupada, por eso no puedo servir a Dios. Esa es la frase común. Soy una persona muy ocupada, por eso no puedo servir a Dios. Yo les doy un ejemplo. Mateo capítulo 14, versículo 18 al 20. Y miren, en relación a esta pregunta, ¿no? A esta respuesta. Soy una persona muy ocupada, pastor. No me puede pedir más. No puedo servirle a Dios así, de esa manera. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Eran desocupados? ¿Eran desocupados? Están calladitos, ¿no? Definitivamente no eran desocupados. No eran desocupados. Ahora, ¿cuál fue el resultado de estos hombres? Hablando de esto, de estos dos hombres. Llegaron a ser grandes hombres que compartieron el Evangelio con muchas partes del mundo de esa época. Y Pedro, de hecho, fue un sobresaliente. Pedro, nosotros podemos leer sus historias dentro del libro de Hechos. Vuelvo a preguntar. ¿Queremos ser usados por Dios? Porque si queremos ser usados por Dios, debemos estar ocupados. Pero dentro de lo que estar ocupados, también tenemos que estar dispuestos a trabajar aún en nuestra ocupación. ¿Qué me dice de Jacobo y Juan? Miren, Mateo capítulo 4, versículos 21-22. Mateo 4,
21 y 22. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pregunto, ¿estaban desocupados? No, ¿cierto? Ahora estos hombres, Jacobo, ¿quién fue Jacobo? La historia dice que Jacobo fue pastor de una de las primeras iglesias cristianas. Juan era el discípulo amado del Señor Jesucristo. Y Juan escribió en definitiva algunas epístolas que sin duda alguna han sido bendiciones para nosotros, como por ejemplo lo que nosotros estamos estudiando los días miércoles. Fue usado por Dios para escribir esas epístolas. ¿Se acuerdan de Leví? ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Sí? Mateo, en Lucas capítulo 5, 27, 28. Lucas 5, 27, 28. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que era cobrador de impuestos, ¿no? Sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué hacía Mateo? No, Mateo. Recaudaba impuestos, ¿verdad? ¿Era un hombre desocupado? No. Y hoy nosotros podemos gozar de uno de los evangelios escrito por este hombre, que a pesar de ser un hombre ocupado, no le fue obstáculo para seguir a Jesús y servirle al punto que fue usado de esa manera. Y nosotros podemos leer sus epístolas. Miren, hermanos, podemos citar muchos ejemplos. Abraham, Moisés, David, Gedeón. ¿Qué me dicen de Pablo? ¿Era un hombre ocupado? ¿Desocupado? Digo, ¿desocupado no? ¿Ocupado? Sí. Porque estaba trabajando en el momento en que el Señor Jesucristo se le aparece. Pero iba a arrestar cristianos. Sí, era su trabajo. Estaba trabajando arriba de un caballo. O de un burro, no sé. Pero hacían kilómetros. Era su trabajo. Hacían kilómetros para ir a buscar, en definitiva, a cristianos. Todos estos personajes que nosotros hemos nombrado en esta mañana tenían algo en común. Primero, que eran personas sumamente ocupadas, pero que decidieron servir al Señor. Que decidieron que ellos debían ser parte de la historia de la vida cristiana, como hombres y mujeres que no le importaron los obstáculos que ellos enfrentaron, sino que dedicaron su vida a hacer la voluntad del Señor. Yo siempre me pregunto, y esto es algo que ustedes van a entender porque soy su pastor y porque ustedes me conocen. Yo siempre me pregunto y digo, cada mañana en donde yo hago un podcast y yo busco en la palabra de Dios una reflexión y la comparto, no solamente con ustedes, sino con varios otros hermanos, pastores que me lo han solicitado. Y yo digo, ¿dónde va a parar eso? El otro día en un podcast que hablaba de, no sé si ustedes lo han escuchado o no, porque por ahí tengo algunas dudas. Hablaba sobre la historia del taxista que fue a buscar, una noche fue a buscar una abuela y que iba a un geriátrico.
Era la última noche que ella iba a estar afuera. Y ella lo único que le pidió, necesito un abrazo, le dijo. Necesito un abrazo. Después de haber escrito eso, me escribió una señora por Messenger y dijo, yo necesito un abrazo. Digo, ¿en qué podemos abrazarla? Y me empezó a desglosar una cantidad de cosas en las que la podía abrazar. Estaba sola, tenía problemas de todo índole, familiares. Yo necesito un abrazo. Le pasé el número de mi esposa que bueno, ella le va a dar un abrazo. No estoy hablando de un abrazo físico. Claro, un abrazo de consejo, de una palabra. De ir a ver a alguien. Estar con ese alguien. Compartir con ese alguien. Y hablar de las cosas de Dios. O simplemente escucharlo, porque hay personas que necesitan ser escuchadas nada más, no te dejan hablar, sino sencillamente necesitan largar todo y vos tenés que estar ahí. Esa es una manera de abrazar. Una manera de abrazar. Digo, Dios no ocupa desocupados. El Señor no busca personas que tengan excusa por su corto tiempo. ¿Se entiende? Y nosotros ponemos excusas porque no tenemos tiempo. Ponemos excusas porque tenemos trabajo. Ponemos excusas porque tenemos una familia. ¿Qué otra excusa podemos nosotros inventar? Muchísimas. Tengo que salir de viaje. Y ya me olvido de Dios. Total, estoy de vacaciones. Ya ni siquiera oro porque estoy de vacaciones. Es como que Dios dice, bueno, ahora déjame porque esta es mi vacación, yo no... Mi padre tenía una costumbre que mi mamá por eso no lo entendía. Y él estaba en una ciudad, por ejemplo, estaban descansando y él el día domingo buscaba una iglesia. Pero Sergio le decía, estábamos de vacación. Decía, no, yo necesito estar en la casa de Dios. Yo estoy de vacaciones, pero Dios no está de vacaciones, yo lo necesito. Entonces, pensaba en esto y quiero terminar con esto. Creo, hermanos amados, y por favor les pido que me escuchen bien y que entren en sus oídos y si puedo, si el Espíritu Santo le puede llegar a su corazón para poder entender lo que estoy diciendo. Tenemos el año 2024. El Señor nos dijo, disfruten de la frutilla, ¿verdad? Bien, disfruten del día. ¿Saben qué lindo que es terminar el día sabiendo que cuando terminamos el día nosotros pudimos abrazar a alguien? ¿Sabe qué satisfactorio que es cuando nosotros terminamos el día y pudimos darle un consejo a alguien? Cuando termina el día y pudimos orar por un enfermo y el enfermo fue sanado, y si no fue sanado, empezó un proceso de tranquilidad y de paz. ¿Saben qué lindo que es terminar el día cuando nosotros dijimos hemos invertido el tiempo que tenemos para trabajar en algo para el Señor? Algo hicimos. Algo hicimos. Y no me pasé todo el día con las selfies para todos lados y donde estoy y voy y hago y la selfie en el Facebook y la selfie va y digo, a ver, esperen un momento. Señor, yo quiero ser usado por ti. Pero estoy ocupado en mis cosas, Señor. Déjame primero que me haga popular en el Facebook y después veo si tengo un tipito para poder poner un texto bíblico, un consejo, dar mi testimonio de vida. ¿Cuánto hace que no comparte su testimonio con otro?
No me contesten, sencillamente estoy haciendo una pregunta. ¿Cuánto hace que no comparte su testimonio con otra persona? Y saben, normalmente el pretexto es no tuve tiempo. Si yo quiero disfrutar de la frutilla, me dice el Señor, goza del pan y del vino. Está diciendo, vas a terminar el día, pero gózate con lo que hiciste. Esto es parte también de lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Las iglesias no crecen más, no por culpa de los pastores. Las iglesias no crecen más por culpa de los miembros de las iglesias. Porque no tienen tiempo. Porque no invierten tiempo. Porque les interesa, estoy hablando a nivel general, no estoy hablando a nivel particular, no les interesa que Dios les use, pero cuando tenga tiempo. Me viven diciendo a mí, pastor, descanse, pastor, deje todo de lado, está pasando por un proceso. Usted está enfermo, pastor. Usted tiene un cáncer en un riñón, pastor. Descanse, relájese, pastor. Yo digo, no. Que mientras tenga hasta el último soplo de vida, ustedes me van a ver sentado ahí, produciendo para el Señor, preparando temas, estudiando, hablando con personas, aconsejando, enviando podcast, tratando de escribir, dejar libros, porque algún día, cuando no esté, tal vez esos podcasts, tal vez esos libros que quiero terminar de escribir, tal vez algún día alguien los lea y les va a servir, hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Quiero ser parte de la historia. Quiero ser parte de la historia de la vida cristiana, de la iglesia de Cristo. Pero como yo lo hago, también lo tienen que hacer ustedes. Porque la única manera de que la iglesia de Cristo crezca es si la gente que pertenece a las iglesias empiezan a hablar de Cristo. Y no nos acomodamos a que estamos simplemente nosotros y ya es suficiente. Necesito saber que el día domingo o los días que nos juntamos, yo traigo a alguien convertido a los pies de Cristo para que empiecen a instruirse en la iglesia y empiece a recibir las enseñanzas que yo estoy recibiendo para que su vida mejore, para que su familia mejore, para que su trabajo mejore, para que todo mejore, porque con Cristo se vive mejor. Y hoy las personas están necesitando de Cristo porque están viviendo mal, en todo sentido de la palabra. El que no tiene a Cristo está viviendo mal. Entonces, en esta mañana, el mensaje es claro. Si queremos ser usados por Dios, debemos de que aunque estamos ocupados, Dios nos quiere usar. Que aunque estés lidiando con los platos, lavando los platos, y no tenés casi pareciera tiempo, podés estar orando por una persona para que Dios te lo ponga en el camino y puedas algún día conversarle y hablarle de ese Cristo que te ha cambiado la vida. Que te ha cambiado la vida. ¿Usted me entiende? ¿Usted entiende la palabra? Dios está buscando hombres y mujeres ocupadas, no hombres y mujeres desocupadas. ¿Para qué?
para darle poder. Para darle poder. La pregunta es, ahora, otra vez, ¿cómo empezar? ¿Usted quiere ser usado por Dios? Ahí está la respuesta. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y siempre Dios lo va a usar para marcar la diferencia. Siempre, siempre, siempre. Es hora que nos levantemos como un pueblo servidor, que sin poner excusa de tiempo nos dediquemos a servir y agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Y vamos a poder ver nosotros, con esto termino, de que el servir al Señor vamos a experimentar enormes bendiciones que están destinadas a aquellos que hacen su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas bendiciones que nosotros no recibimos es por causa de que nosotros no estamos sirviendo. O sea, Dios tiene bendiciones para nuestras vidas, en todas las áreas. Pero no nos puede entregar esas bendiciones porque no estamos sirviendo. A buen entendedor, pocas palabras. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, tal vez sencilla, sin mayor énfasis que el que puede dar tu Espíritu Santo. Permite que esta palabra entre en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros y podamos entender, Señor, que tú estás buscando personas ocupadas. Y esa ocupación tiene que ver con las bendiciones que tú nos das también. Pero como agradecimiento nosotros tenemos que sacar los tiempos para poder servirte, para poder agradarte, Señor. Permite que podamos hacer el trabajo que nos corresponde. Y definitivamente empezar a despegar, Señor. Para que esas personas que están viviendo mal empiecen a vivir bien. Te lo agradecemos, Señor. Agradecemos por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra y saber, Señor, que tú nos tienes en cuenta y que nos estás avisando qué es lo que tú vas a demandar de nosotros este año. Vas a buscar personas ocupadas para poder derramar poder sobre sus vidas. Y nosotros queremos ser uno de ellos. Muchas gracias. Te honramos, te bendecimos, te adoramos y engrandecemos tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.